Ha llegado el momento de presentar el espacio La Vida de, y lo hacemos en esta tarde con el libro de Mateo, capítulo 17. También podemos encontrar la referencia en Marcos capítulo 9, versos del 14 al 29, o en Lucas capítulo 9, versos del 37 al 43. Versículo 14 de este capítulo 17 de Mateo dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay un cuadro del famoso pintor renacentista Rafael que ilustra muy bien el contraste entre ambas realidades. En la parte superior se ve a Jesús glorificado flotando en el aire rodeado de Moisés y Elías, mientras que sus discípulos están postrados por tierra. En la parte inferior del cuadro se ve a un numeroso grupo de personas agitadas en torno a un hombre que sostiene a un muchacho atormentado, mientras que los brazos alzados de varias de las personas señalan a Jesús en la parte superior del cuadro. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Jesús y sus 3 acompañantes descendieron del monte Tabor y fueron donde había dejado a los otros 9 discípulos. Estamos hablando, si no me equivoco, de Pedro, de Juan y de Santiago. Estaban rodeados de mucha gente que había estado siguiendo a Jesús y que parecía estar agitada. En el pasaje paralelo de Marcos se dice que al verlo, el gentío quedó enormemente sorprendido, atónito, como asustados. ¿No sería porque aún quedaba en el rostro de Jesús algo vestido de brillante? Muchos se hacen esa pregunta y según algunos estudios también. De en medio de ese gentío surgió un hombre que estaba muy angustiado y que corriendo de Jesús se arrodilló delante de él y con una voz que denotaba desesperación clamó: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Cuál podía ser la condición del chico? El Evangelio dice lunático, que es una traducción de seluniasetai, palabra griega que designa un desarreglo nervioso crónico al que se dio en esa época ese hombre, porque se había observado que sus síntomas variaban con las fases de la luna. Por la descripción que hace Lucas capítulo 9, verso 39 de su condición, sacudidas violentas, espuma en la boca, podría pensarse que se trataba de epilepsia. La descripción que hace Marcos 9:24 refuerza esa hipótesis y también lo menciona como epilepsia, pero nosotros sabemos bien que la causa verdadera era otra. Estaba endemoniado. El hecho es que el muchacho, cuando era víctima de los accesos de su enfermedad, se precipitaba sobre las fogatas encendidas o sobre el fuego abierto de la cocina, como se usaba entonces, o quizás se echaba sobre el agua corriendo al peligro y su intención era quemarse o ahogarse. Podemos imaginar la angustia de sus familiares, de su madre, de su padre, en este caso en especial de sus padres, como hemos mencionado, que estaban siempre pendientes de él, cuidando de que no sufriera un accidente o se hiciera daño. El padre, que posiblemente había escuchado que Jesús estaba cerca, lo había traído para que Jesús lo sanara, pero no encontrándolo, pidió a sus discípulos que lo hicieran, pues sabía que ellos también hacían algunas señales por el poder de su maestro, pero ellos se habían mostrado incapaces de ayudarlo. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La respuesta de Jesús parece insólitamente dura o impaciente. ¿A quién estaba dirigida? ¿A sus discípulos o al gentío?
Si es a los discípulos, contiene un reproche por su incapacidad de lidiar con el demonio que poseía al joven, que en parte era merecido. Pero si estaba dirigida a la muchedumbre, no es difícil de entender la causa. Según algunos expertos en diferentes estudios, lo más probable es que sus palabras estuvieran dirigidas a la gente de su tiempo en general, a la generación en medio de la cual le había tocado vivir. Gente incrédula, gente perversa, calificativos que suelen ir juntos porque la carencia de fe lleva a toda clase de desvaríos morales. El reproche de Jesús apunta particularmente al hecho de que la fe pura y ferviente del pueblo elegido con el tiempo se había deteriorado bastante. Habían ido en pos de otros dioses. Y encima los maestros de Israel también tenían lo suyo, ¿sabes? Los escribas, los fariseos. Si Jesús viviera en nuestro tiempo, ¿con cuánta mayor razón no nos dirigía ese reproche a nosotros y cuánta mayor no sería su impaciencia? Sin embargo, Jesús, con los milagros numerosos que hacía, había estado tratando de vivificar la fe de su pueblo. Sus palabras de reproche expresan su tristeza ante la inutilidad de sus esfuerzos, como si dijera: ¿hasta cuándo perderé mi tiempo tratando de ayudaros? Ya en oportunidades anteriores Jesús había mostrado su disgusto ante la incredulidad. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, verso 12 o en Marcos capítulo 3, verso 5. Pero en esta ocasión, su desagrado se tiñe de una encendida impaciencia. En el pasaje paralelo de Marcos vemos que Jesús le pregunta al padre: ¿desde cuándo está el niño así? Y él responde que desde pequeño. Enseguida el padre suplica a Jesús: si puedes hacer algo, ayúdanos. Marcos capítulo 9, verso 22. Notemos que él no viene a Jesús con la seguridad de que él puede sanar a su hijo, sino dudando. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Quizás su fe se había debilitado oyendo la discusión entre los discípulos. Y muchas veces en la vida cristiana nos pasa eso. Cuando acudimos a los líderes, a los pastores, a las personas de autoridad y no pueden solucionar nuestros problemas, bajamos los brazos, nos atribulamos, entramos en depresión. Pero Jesús sí puede hacer el milagro, Jesús puede hacerlo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros podríamos decir esas mismas palabras? Creo, ayuda a mi incredulidad. Que es como si dijera: sí, yo creo en ti, pero soy consciente de que mi fe no basta. Porque es débil, es indecisa. La clave del éxito de la vida espiritual es la fe. Si la fe se debilita, todas las otras facultades espirituales y las virtudes también decaen. Nuestra intrepidez, nuestro entusiasmo por las cosas de Dios desfallecen. Los israelitas cruzaron a pie el Mar Rojo, sin dudar. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, que era el objetivo de su largo peregrinaje en el desierto, no se atrevieron a entrar y estuvieron pensando en dar vuelta y regresar. Dudaron del poder de Dios que los había sacado con mano fuerte de Egipto. Y como consecuencia, estuvieron vagando durante casi 40 años en el desierto hasta que les dieran una nueva oportunidad de llegar a la frontera de la tierra prometida. La incredulidad suele llevar a la perversión. La fe es el sometimiento de nuestra inteligencia a la revelación divina. La incredulidad se opone a Dios, lo contradice y por eso es impotente en términos espirituales, pero puede ser usada con provecho por el demonio para extender su influencia maligna. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Como en tantas ocasiones, bastó que Jesús ordenara al demonio que salga de la persona atormentada para que el espíritu mal obedezca, no sin antes sacudir violentamente al muchacho, según Marcos dejándolo como muerto, a tal punto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Marcos capítulo 9, versos 26 y 27. A partir de ese momento, el muchacho quedó sano, es decir, no volvió a presentar los síntomas que antes lo aquejaban. Pero sus discípulos se quedaron inquietos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era natural que ellos hicieran esa pregunta. Al elegir a los 12, Jesús les había dado autoridad sobre los espíritus malignos, como vemos en Mateo capítulo 10, versos 1 y 8.
En otra ocasión, él había enviado en misión a los 70 que habían escogido para que sanaran enfermos, y ellos habían retornado asombrados de que los demonios se les sujetaran en su nombre, y en ese momento él les confirmó a esos discípulos la potestad de hollar serpientes y escorpiones, facultad que se extiende a todos nosotros, si tenemos fe suficiente para hacerlo. Pero ¿por qué esta vez ellos no habían podido liberar al joven del demonio que lo poseía? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. La respuesta de Jesús es intrigante, porque carecéis de la fe necesaria. Esto es, de la fe que hubiera podido hacer que vosotros reprendierais al demonio con una autoridad irresistible. Para explicarse, Jesús emplea enseguida el lenguaje paradójico que tanto le gusta usar. Opone el tamaño minúsculo de la fe al de la inmensa montaña que puede mover. Si tuvieras una fe tan pequeña como la más pequeña de las semillas del campo, podrías ordenar a un monte que se desplace y el monte os haría caso. No hay nada que la fe, cuando es sólida y profunda y excluye toda duda, no pueda alcanzar. En cierta medida, Dios nos ha confiado una parte de su poder al darnos la fe. La frase «nada os será imposible» es un eco de la frase que el ángel le dijo a María en la Anunciación: no hay nada imposible para Dios, refiriéndose al hecho de que su pariente Isabel pudiera concebir en su vejez. Lo vemos en Lucas capítulo 1, verso 37, lo que recuerda la promesa que Dios le dijo a Abraham, asegurándole que su esposa Sara, anciana y estéril, iba a concebir un hijo. Génesis 18, 14. ¿Somos nosotros conscientes del poder que Dios nos ha dado? ¿Lo usamos cuando es necesario? ¿Y también cuando las circunstancias lo justifican? Versículo 21, ya para terminar, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto es, o se requiere, mejor dicho, fortalecernos con una oración más intensa, con el ayuno que potencia nuestras facultades espirituales. Esto es algo que se aplica a muchos campos de nuestra vida cristiana. Todas las gracias son gratuitas en términos de dinero, por eso se les llama gracias, pero tienen a su vez un costo espiritual tanto mayor cuanto más alto sea lo que deseamos alcanzar. Si nosotros queremos ser levantados de nuestra condición de frustración y debilidad, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Jesús, que siempre está dispuesto a extendérnosla. Y en segundo lugar, debemos dejar que Él nos enderece y nos corrija, para que pueda llevarnos por los caminos por los cuales debemos andar siguiendo sus pasos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Tenemos fe? Este ha sido el espacio La Vida de. Un espacio que espero que haya sido de bendición, un espacio que a mí me gusta mucho porque aprendemos de la palabra de Dios, leemos los diferentes versículos, se puede reflexionar. Y en esta ocasión, en Mateo 17, lo hemos hecho con esta historia. Jesús sana a un muchacho lunático o endemoniado. Si quieres aportarnos alguna reflexión, si quieres participar con nosotros, envíanos un WhatsApp o participa a través de un comentario a través de facebook.com/30 más 30. Radio Solidaria, una radio comprometida.